Creo que estamos en manos de un grupo de gente que está en el límite, o sea, border, en el sentido de las cosas que yo veo, hay un momento que te empieza a dejar de parecer normales. Y quiero insistir con una idea que parece repetitiva, pero que me parece muy importante, que ayer un poco desplegábamos, de que acá no estamos discutiendo formas de organizar las sociedades, sino que hay un gobierno que lo que está buscando es claramente desorganizar una sociedad. Y que eso se viene manifestando desde la campaña de Milei en adelante y que no es una joda. La idea de que el Estado desaparezca de todo, por ejemplo, que no haya educación pública, no es una teoría, ni una abstracción, ni una consigna de campaña, sino una convicción muy fuerte que se está llevando a cabo de manera deliberada, planificada y paso a paso. Y les voy a contar algunas cosas que creo que son bastante convincentes al respecto, que no tienen que ver solamente con que no hay guita para financiar salarios docentes de la universidad, sino que tiene que ver con cosas muy profundas y que las vienen diciendo personas que vienen dedicándose de una u otra manera a la educación o a la ciencia y que, insisto, y me parece importante esto para entender cuál es el debate, porque generalmente hay un debate izquierda-derecha, donde izquierda es más distribucionista, derecha es más eficientista, si querés. Entonces, la derecha en educación, estoy siendo muy esquemático y muy injusto, pero siendo así, con todo el prejuicio, voy a decir, bueno, el tipo de más conservador que dice, quiero formar gente que sea eficiente para la sociedad y no quiero gastar de más. Y el tipo que es más de izquierda te diría, a mí no me importa cuánto gastemos, metemos mucha gente dentro del sistema educativo y después vemos cómo lo resolvemos. Y entonces en esas dos peleas, en esas dos concepciones, hay un tironeo donde quién es justo y quién es injusto. Y depende de las proporciones, depende del momento, depende de muchas cosas. Y de repente aparece un tercer actor que te dice, no, ni eficiente ni popular. Yo no quiero educación. Entonces, frente a eso, vos escuchás voces que en otros tiempos pensaban distinto, que frente a esa amenaza, de repente suenan parecidas. Y entonces es muy importante escuchar esas voces de distintos sectores para darse cuenta qué es lo que está en juego. Es como, a ver, vamos a decirlo de otra manera. Suponete que hay un partido A y un partido B que vienen discutiendo quién conduce la democracia en un país. Y viene un grupo de gente que dice, no, a mí la democracia no me interesa. En un momento el partido A y el partido B se unen para defender la democracia y suenan parecido aunque piensen distinto. Bueno, en este momento, no en términos políticos, porque en términos políticos partidarios, lo que sería la centroderecha normal sería el PRO, y el PRO está en un nivel de degradación de su dirigencia que es realmente repugnante. Creo que es peor de lo que pasa en La Libertad Avanza. El PRO, que aspiró en algún momento a representar esa centroderecha racional, hoy está siguiendo a quienes quieren destruir todo. Pero entonces de repente aparece un gesto cada tanto. Silvia Los Penato ahora llama a marchar, por ejemplo, y vos decís, está bien, ojalá, qué suerte que se te ocurrió, pero siendo parte justo después que perdiste, bueno, qué sé yo. Pero insisto, hay sí un sector de pensamiento en términos, hagamos seriamente esto, no vale todo, con una mirada, insisto, más eficientista de la educación, que está reaccionando fuerte. Nosotros arrancamos la semana contando Sandra Pita. Sandra Pita en el mundo científico era muy crítica del kirchnerismo. Y cuando la entrevista Luciana Vázquez, que también es una periodista que ha trabajado mucho el tema de educación desde una perspectiva muy crítica del kirchnerismo, contando cómo otros sistemas, por ejemplo el chileno es mucho más eficiente, tal vez hablemos estos días con Luciana, la entrevista a Sandra Pita. Y Sandra Pita, que había sido realmente una persona que durísima con el kirchnerismo y muy maltratada en el mundo científico por esa posición, dice, es dramático lo que está pasando con los salarios docentes, es dramático lo que está pasando en la ciencia en la Argentina, hay un desdén por la ciencia básica y por las ciencias sociales que yo no entiendo. Las ciencias básicas son importantes, las ciencias sociales también. Bueno, va contando todo un sistema y dice, un gobierno que habla todo el tiempo de industria del conocimiento no puede estar tratando como trata la ciencia. Ayer nosotros le agregamos a otra personalidad, hablando con eso, porque entrevistamos a Susana de Cive. Susana de Cive, tal vez ustedes no se acuerden, o muchos sí, fue la ministra de Educación más importante del menemismo. A mí siempre me resultó una persona muy interesante, porque además era una rara avis en el menemismo, pero
Menem la defendía mucho porque era una mujer muy comprometida con la educación, que provenía, además fue una persona secuestrada en la ESMA, que provenía de un grupo de gente que pensaba la educación de una manera muy de avanzada históricamente. Entonces era muy fuerte ver ese contraste en los 90 y durante muchos años yo seguí charlando con ella. Y ayer la entrevisté y yo no sabía un poco, porque tenemos cada tanto intercambio de WhatsApp, su mirada general, pero no tenía idea de la intensidad de esa mirada. Y entonces estábamos discutiendo el tema universitario y le pregunté, no sé si tenemos el audio del arranque y si no, lo cuento yo. Le pregunté qué pensaba de todo lo que pasaba y ella arranca diciendo: me parece muy bien que la gente salga a protestar porque lo que está pasando es realmente muy grave. Es gente que está destruyendo no solamente la universidad, sino la educación básica, o sea, la primaria. Y en un momento, escuchen esto, porque en el medio de la discusión educativa se pierde de la universidad, que la universidad tiene una gran posibilidad de influir sobre los medios y sobre la sociedad, sobre lo que pasa, porque es un sector muy escuchado y muy entrenado. Pero las escuelas más pobres del país no tienen posibilidad de influir. Los papás de las escuelas, los alumnos que van a las escuelas más pobres del país, no tienen posibilidad de influir. Y entonces lo que cuenta Susana en el reportaje de ayer, que es lo importante, dice, esta es un reclamo sin audiencia, dice. Pero lo importante de lo que está pasando en la universidad, pero está pasando también en las primarias, en las escuelas primarias. Naturalmente la repregunta es, ¿pero cómo? Si en tu época las escuelas primarias pasaron a depender de las provincias. Sí, pero en esa ley especifica que el gobierno nacional tiene un montón de obligaciones. Y entonces escuchen esto, porque quien lo escuchó ayer por ahí se acuerda, pero también son cosas que en un programa de radio pasan como desapercibidas, que pasan como rápido. Y además me interesa repetirlo porque yo sé que nos escuchan muchos periodistas y muchos y que de repente registran con esto que lo que estamos viviendo es un proceso mucho más grave que un proceso presupuestario. Estamos abandonando a los chicos más humildes del país, esos que Sarmiento les iba a enseñar y que ahí nace la educación pública. Vieron que cuando nos explican por qué Sarmiento era importante, porque desde chiquito iba a enseñar a leer y escribir a gente que no sabía leer y escribir. Bueno, el proceso exactamente inverso está haciendo la Argentina de Milei. Entonces, Susana Decibe, cuando habla de la educación básica, dice, por ejemplo, esto. Escucha. ¿Qué significa? ¿Por qué decís que hay una destrucción de la educación básica? Bueno, porque no están haciendo... Mira, primera política del ministerio es atender directamente a las escuelas más pobres de todo el país. Lo tiene por ley. Es decir, tiene que hacer un programa que vaya directamente a mejorar la calidad y la oferta educativa de las poblaciones más pobres del país. No se hace. Escuchá un poquito más. Tiene que regular qué se enseña y cómo se enseña y asegurar que esto ocurra en todas las escuelas. ¿Cómo debe hacerlo? Fijando con alta calidad de equipos de especialistas cuáles son los conocimientos, y más en este momento, con la irrupción de la tecnología, la inteligencia artificial y demás, cómo la escuela tiene que virar hacia una enseñanza basada en la comprensión, etcétera, y esto tiene que asegurarlo fijando qué conocimientos fundamentales tienen que enseñarse en las escuelas, poniendo en coordinación con los institutos de formación docente, que es justamente dependen de esto, qué se enseña y cómo en los institutos depende del Ministerio Nacional. Entonces digo, esta política que es fundamental no se hace. Entonces, ¿qué es lo único que le gusta hacer? Evaluar al final, solo evaluar. Yo por eso ya casi no puedo ni leer las evaluaciones, porque lo único que hacen es repetir y asegurar y en realidad reafirmar lo que dice Milei, que la escuela no sirve, que no está enseñando, que los pibes no aprenden, etcétera. O sea, ellos no hacen nada y después dicen que los chicos no aprenden, la escuela no sirve. Escuchá un poquito más a Decibe. Tiene que compensar los salarios docentes, es decir, porque esto es otra de los programas que se anularon. Bueno, equipar las escuelas, asegurar la infraestructura. Es decir, no es que el ministerio está borrado de la política educativa, es la conducción máxima de la política educativa cuando la gestión está en las provincias. Eso que está contando ella, es decir, no proveen infraestructura,
no proveen mobiliario, no proveen el sostén estructural de la escuela, no compensan los salarios, no hacen planes de estudio que estén acordes a el momento vertiginoso que tiene el mundo, y no coordinan los institutos de formación docentes de acuerdo a esos planes de estudios, no atienden lo que pasa en las escuelas más pobres. Es una descripción que yo no había escuchado nunca respecto de lo que pasa. Entonces vos ves el sistema universitario en crisis, pero también la educación básica en crisis. Y uno no puede menos que recordar lo que decía Milei en campaña, que era muy impresionante. Él decía, la educación pública no es un derecho. El Estado no tiene, alguien lo tiene que pagar, con lo cual el Estado no tiene por qué bancar la educación pública. Lo que tiene que haber es un sistema de vouchers. ¿Qué es un sistema de vouchers? Un sistema por el cual vos decís a la gente, che, el que le interese que haya educación pública, done plata. Entonces donan un montón de plata, y lo que haya se reparte por partes iguales por todos los alumnos del país. Y entonces, y yo me acuerdo que en un momento lo discutí con él y le decía, pero escúchame, si el que paga educación privada no va a dar plata, pues ya pagó su hijo. Y el que no paga no tiene plata porque es pobre. ¿Cómo haces eso? Y bueno, será que la sociedad no quiere educación pública. Y entonces no nos ocupamos de eso. ¿Quién sos vos? Un presidente para decidir qué quiere la sociedad. Esa era la teoría. Eso es él me decía, tu mirada es marxista, porque le quiere imponer impuestos a la gente por algo que vos considerás que es importante, la educación pública, y otras personas no. Y además, muchos de los teóricos que él lee están en contra de la educación pública. Rothbard, por ejemplo, hace todo diciendo que la escuela eso es como un sistema carcelario que busca uniformar a la gente. Cuando él dice hay adoctrinamiento ideológico, no se refiere solamente al marxismo, es algo más profundo. Es la sociedad tiene una forma de pensar y mete a los chicos horas y horas en un lugar en el cual los adoctrina de acuerdo a su forma de pensar. Hay que destruir eso. Entonces, esa mirada de Milei, del voucher y dejar a la gente en banda, se expresa en esto. No estamos hablando de un apasionado por la educación que dice, che, esto funciona mal, veamos cómo reformarlo para que los chicos aprendan y sean buenos en el futuro. No, destruyámoslo. Y insisto, esto no lo está diciendo Miriam Bregman, o no lo está diciendo no solamente Miriam Bregman, o lo diría Daniel Filmus, o lo diría tanta gente especialista de educación de tantas miradas. Lo está diciendo todos los tipos que miran la educación. Miren, ayer se produjo un debate en TN muy interesante donde estaba de nuevo, vamos con Luciana Vázquez, donde se hablaba del presupuesto universitario. Es un poco largo el audio, discute con Diego Senkman, y se la ve muy insistente en el tema. No es que está diciendo es un tema menor, chicos. No. Están vaciando la universidad. Escuchá, cuando nosotros la entrevistamos hace un tiempo, insisto, es una persona muy interesante, Luciana, con sus obsesiones serias respecto de ser muy seria en los temas que trata, y tiene en TN esta discusión. Escuchá. El gobierno prometió auditorías, no avanzó nada y no hay una sola denuncia de supuestos ilícitos en las universidades. Por supuesto que el sistema universitario tiene problemas de transparencia, eso es histórico, hace décadas que arrastra esa cuestión. Ahora, en 2 años el gobierno no logró armar, organizar y diseñar una política para mejorar pero ahí y el gobierno apuntar dice, a la transparencia. no te aducen autarquía y no te dejan Dice entrar. Que no pueden. Bueno, ahí el gobierno dice, no nos dejan entrar. Primero, las universidades nacionales le trasladan todos los datos nominalizados, o sea, estudiante por estudiante, al Poder Ejecutivo Nacional para que haga los informes anuales, los anuarios del sistema de estadísticas universitarios. Entonces, yo diría que hay que empezar a... Pero los números... Esos son los números, son esos. No, los números o sea, de las universidades tienen los datos y se los trasladan. ¿A quién? Al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Capital Humano, a la Secretaría de Educación. Hay obligaciones en esa autonomía. No es una autonomía que dice, no te entrego nada y no soy transparente. Yo creo que hay mucha... La lógica de la política universitaria administrada desde Twitter, desde X, no ha conducido a solucionar ningún problema estructural, a construir una mesa de análisis en serio con datos válidos en los 2 últimos años. Y una cosa Sigue más que pendiente excede al tema universitario, que son los sueldos en general en la vida. Y ahí salgo por un segundo de la UBA. Tomo jefe de trabajos prácticos, 1.272.000 pesos, 0 a 2 años de antigüedad, bruto dedicación incluso, o sea, netos menos. 10 años de antigüedad, 1.590.000. Salí de la UBA, salí de la universidad, andate a policía, andate a enfermero, andate a camarógrafo, andate a lo que quieras.
los sueldos están mal. Va a decir, bueno, pero con Massa, ya sabemos que Massa dejó prendido fuego todo. Bueno, pero con Cristina, sí, ya lo sabemos, dejaron 211% de inflación. Pero en algún momento hay que discutir sueldos en Argentina. Los sueldos quedaron hechos pomada. Y básicamente... Bueno, es notable como gente distinta empezamos a hablar un idioma un poco parecido de repente, ¿no? Sí, pero incluso Jonathan Viale habla de sueldos que él considera muy bajos, de arriba de $1 millón de pesos. Que son los más altos. Sí, no existen. Yo soy docente titular con 6 años de antigüedad y cobro 400.000 pesos. O sea, un jefe de trabajos prácticos que gane $1,5 millones, no sé dónde. A ver, vos la escuchabas él hablando de salario. Ahora vamos al ajuste en otros lados, porque realmente lo que está pasando es muy destructivo. Pero antes quiero hacer un paréntesis sobre cómo discuten ellos esto, porque yo ayer poníamos a Milei, las cancioncitas que sube, otras cosas sobre las cuales no vamos a abundar, pero aparece en el medio el show de carajo. Entonces, ¿cómo cubre la marcha el Gordo Dan, ese sector de ultraderecha, homofóbico, racista, que responde al gobierno? Lo cubre de esta manera que, cuando yo digo es brutalidad y barbarie, vos lo ves todo el tiempo eso. De un lado vos tenés a Susana de Cive, tenés a Sandra Pita, tenés a Luciana Vázquez, tenés gente que ha luchado, ha estudiado con pasión en estos temas, y del otro lado tenés a esta gente que plantea las cosas de esta manera. Escuchá. ¿Creen que eso es un derecho estudiar licenciatura en tango? Sí. Posta, y que te lo pague el carnicero de la esquina de tu casa. Sí, ellos creen eso. Posta, por más que el chabón nunca vaya a la universidad y por más que los hijos de ese pibe tampoco vayan nunca a la universidad. Y que odien el tango, ponele. Que no le guste, que no le gusta la cumbia, no quieren el tango, odian el tango, no quieren ver nada del tango, no quieren estudiar. No, pero porque ellos, los chetos de Palermo, tienen derechos, estás obligado a financiarle la licenciatura en tango. Bueno, ahí está el tema, derecho a obligación. Para que después bailen en culo en la calle y terminen chupándose una pija. Sí, igual, aunque no hagan eso, chuparían la pija, pero solo tienen que hacer, hay que hacer posta como hacen los asiáticos. Si querés estudiar esa carrera de mierda, por lo menos tenés que salir con promedio, no 10, 11 del secundario. Los asiáticos te van eligiendo qué carreras te dan y qué carreras no en función de... A tu promedio. Los asiáticos, todos los asiáticos. Increíble cómo quieren quieren un estado totalmente dirigista. Cuba, China. No, pero además todo lo que todo es bruto. Todo es bruto, porque la universidad no es la licenciatura en tango. Y la cantidad de hijos de carniceros que son, no es el Chito de Palermo que estudia. El Chito de Palermo, puede haber algunos que estudian en la Universidad de Buenos Aires, pero muchos ya tienen muchas universidades privadas donde estudiar. Es un lugar donde se intercambian, obviamente los más pobres generalmente no llegan a la universidad como a muchos, pero clase media baja por todos lados. Mira, ayer yo... recordaba compañeros que en distintos momentos estudiaron conmigo que eran de pueblos del interior, pero todos, qué sé yo, un sobrino mío vive en Roca, está estudiando acá en Buenos Aires, viviendo con un amigo, viviéndose en alquiler, todo el tiempo. Es decir, no, es como hablan sobre la nada. Y hablé de una compañera de psicología que no veo hace años, de la ciudad de Mercedes, que se llama Gabriela Florela. Entonces me escribe, después de años, me dice, hola, hago una pausa en el consultorio y tengo un montón de mensajes de familias, amigos que no me escriben hace años, paciente diciendo te nombró Tenenbaum y ahora escuché el piripipí como hago en el ratito que puedo. Ayer justo iba a escribirte porque un paciente me dice, me gusta ir a dormir a lo de mi tío porque cuando me despierto escucho a Tenenbaum, que es uno que habla en serio pero también dice pavadas. Gracias por lo serio, gracias por las pavadas, gracias por el recuerdo. Ayer yo estuve acá en Mercedes en la marcha con mi sobrina que terminó comunicación. Y en la de Buenos Aires están mis hermanas, mis sobrinos, mi hijo, que pasaron o están en la universidad pública. Mi viejo, cuando terminé, me dijo esa frase que hoy escucho de otros: sos la primera egresada universitaria de la familia. Y por suerte no fui la última. A la universidad le debo un título, amigos, una ventana para mirar el mundo acompañando acompañar esas lecturas, de esas escuchas en las que también estás vos. Gracias, abrazo. Y después de todo eso también decirte que me acordé de vos con el gol de Santi Sosa, que es mi sobrino. Y Santi Sosa, Racing. hincha de Racing, que nos hizo el gol a nosotros. Esa parte no la había leído, ahora me doy cuenta. Ahora te cae la ficha.
Bueno, te agrego un dato. El 70% de los alumnos de la universidad pública pertenecen al 60% más pobre de la sociedad. Y el 70% de los alumnos de la universidad privada pertenecen al 40% más rico de la sociedad. Por eso todo eso que dicen es mentira. Lo que pasa es que uno está discutiendo con gente que no está en el borde realmente. Hace varios años la sociedad argentina los votó bancársela, pero realmente es gente muy destructiva, es gente que no entiende de los temas que habla, es gente que odia cualquier tipo de gesto solidario, y después es gente que está complicada con hechos de corrupción muy graves, que ahora vamos a detenernos en uno de ellos. Pero quiero insistir con la idea de la locura en este contexto. A principio de semana, y tampoco quiero que pase desapercibido, el gobierno decidió otra vez un brutal ajuste sobre los gastos públicos. En ese brutal ajuste, lo describimos bastante, pero quiero insistir en algo. Hay gente que firmó, después de haber ajustado ya brutalmente todo ese sector, que se gastan 20.000 millones de pesos menos en medicamentos. Hay gente que firmó que hay un recorte brutal en el financiamiento del tratamiento contra el cáncer, contra las enfermedades endémicas, contra el HIV. O sea, hay gente que firmó eso. Así de locos están y así de desesperados. O sea, si vos hiciste el mayor ajuste de la historia, ya no tenés que ajustar más. Porque si con el mayor ajuste de la historia funcionó, no tenés que ajustar más. Y si no funcionó, hay razones por preguntarse que por ahí el camino del ajuste no es lo que funciona. Ahora, vos insistís por el lado del ajuste y no reparás en qué estás cortando. Mirá, ayer veía un tuit de uno de los periodistas más, creo que Germán de los Santos, de La Nación, donde básicamente decía, Gendarmería se está quedando sin nafta para perseguir al narcotráfico. Recortaron Gendarmería a lo pavote. O sea, son gente que está haciendo cosas que si vos tomás distancia, no es normal lo que están haciendo. Y tiene que ver con la locura de destruir el Estado. No me importa cómo vamos a hacer ajuste, porque solo con el ajuste baja la inflación. Y si hiciste el más grande de la historia, y la inflación está todavía en 2,5 o 3%, es evidente que hay un método que no funciona. No importa, yo te recorto gastos contra el cáncer, te recorto subsidios para que la gente pague más el transporte cuando el salario es bajo. ¿Qué están pensando? Entonces, todo ese contexto, para mí, va describiendo una semana en la cual estas discusiones hay que darlas muy profundamente y explicar una y otra vez el nivel de destrucción que está llevando a cabo esta gente, que no tiene que ver con un plan económico, tiene que ver con locura, dogmatismo, crueldad, paranoia. Hay una serie de problemas ahí que son muy fuertes al respecto. En ese contexto no para de aparecer, dos cosas más. Ahora lo va a contar Noé, pero en medio de la tanda de víctimas de tal locura está el INTI. Ayer fueron cientos de industriales al INTI a decir, no lo cierran, pero estos tipos nos ayudan. No lo dejaron entrar, por poco los reprimen con la policía. O sea, locos. Después, entre las víctimas que están cayendo, en un ratito va a ser un informe Noé, el Banco Nacional de Datos Genéticos. Están desfinanciando y en este momento no hay dinero para sostener mecanismos de congelamiento, de refrigeración, para sostener las muestras históricas sobre las cuales, se encuentran restos óseos en La Perla. Hay alguien que denunció un desaparecido y dejó muestras. Bueno, hasta hoy se puede hacer. Está totalmente en riesgo eso. Y si estas son las cosas visibles, realmente es un proceso de destrucción que es muy ideológico, muy pensado, muy de paso a paso. Soy el topo que destruye el Estado desde adentro, y eso es lo que está pasando. Con lo cual me parece que las coberturas tienen que ir por ese lado. No estamos discutiendo eficiencia ni equilibrio fiscal, estamos discutiendo otra cosa, que es realmente, uno se cansa de decirlo porque me parece como muy importante insistir sobre esto. A ver, apareció un diputado llamado Manuel Quintar, con un auto que, te digo, no es que vos no tenés, no es que vos no viajaste en él nunca. Te juro que no conoces, por rico que sea, a nadie que lo tenga. Debe ser el único auto que hay en el país de este tipo. Lo que vas a ver ahora en la foto es el auto. Es una Cybertruck, una Tesla Cybertruck. ¿Qué es una Tesla? Es el famoso auto que hace Elon Musk, otro raro. Horrendo. Es feísimo, sí, es como un tanque. ¿Qué es eso? Es un monstruo gigantesco y es uno de los autos más caros del mundo. Alguna gente considera que puesto en la Argentina, no en el precio original, vale $300.000.
Cuando se sacó la foto, el tipo fue al Congreso con eso, es un descarado, es un obsceno, es un tipo vergonzoso realmente. Proviene de una familia de Jujuy, que es una provincia muy pobre. O sea, dentro de Jujuy tener eso, ya en Barrio Parque te miran raro. Imagínate en Jujuy andar con ese monstruo. Él tiene una foto, chocho con él. Es un tipo bastante peticito, me doy cuenta, o el auto es muy alto, porque no llega al techo en su altura. Creo que las dos cosas. Las dos cosas. Con una remera amarilla, zapatillas celestes y soquetes azules. Shortcito, y dice con la tuya cuca. Y cuando le preguntaron a él, dijo que él está dando una batalla cultural para que no haya prejuicio con los ricos y por eso va con ese auto. Yo en un rato vas a escuchar una nota sobre eso, pero es en cada provincia vos te pones a fijar quiénes son los libertarios y es casta pura. Es decir, un hombre de una familia muy rica de Jujuy que tenía hotel y tenía clínica, el hotel se le funde, pone la clínica, hay una pelea de herencia entre hermanos y padres y él se queda con la clínica, que le cambia el nombre. Un hombre del peronismo que un día se dio cuenta que no iba más el peronismo y pegó la vuelta. ¿Cómo hizo la guita? Bueno, en parte era muy amigo de Milagro Sala. Entonces toda la Tupac, la agrupación Tupac Amaru, que era la agrupación kirchnerista más dura y que terminó con Milagro Sala presa, se atendía en la clínica de él. O sea, plata del Estado entraba en la clínica de él vía la Tupac Amaru y el tipo ganaba un montón de plata para comprarse un Tesla de esta manera. Lo que estás viendo en este momento es un antes y un después. Una foto de él con Milagro Sala y después una foto de él con Alicia Kirchner, perdón, Karina Milei, otra hermana. Bueno, en cualquier caso, lo que estás viendo ahí es un empresario que los empresarios que trabajan para el Estado en una época juntan plata y según quién está, se ubican. Eso es la casta. Y además actúa de una manera descarada en la forma de exhibir y obscena un nivel de riqueza que la inmensa mayoría de los seres humanos no argentinos no tienen. Vas a ver una foto ahora de Alberto Fernández visitando, creo que antes de llegar a presidente o durante la presidencia, ahí en el límite, a Milagro Salas en una cama de hospital. Esa cama de hospital en realidad es una clínica, que es la clínica que pertenece a este hombre que tiene el Tesla. Con lo cual, evidentemente, debe haber una diferencia muy grande que se hace entre lo que cuesta atender pacientes y lo que gana el tipo de una clínica que atiende pacientes en Jujuy, porque si no esa diferencia no existe, no tenés la guita que tenés. O sea, con la tuya, la diferencia entre Flores y Floresta. Ya venía siendo observado además el diputado Quintar porque es el referente político a cargo del PAMI en Jujuy y hay muchas sospechas de desvíos de cuestiones del PAMI a sus clínicas privadas. Muy bien, un clásico de la casta, tipo de clínica que trabaja para el Estado, por organizaciones vinculadas al Estado, cobra mucho más de lo que vale el servicio que presta y con esa diferencia se compra una Tesla. Y después va al Congreso y lo muestra y dice, con la tuya, Cuca, déjame hinchar las pelotas. Adorni, el apellido de Adorni ayer pegó por dos lados también, vuelve a aparecer la casta. Por un lado porque además de todo, reformas, propiedades, viajes, gastos corrientes, etcétera, resulta que el tipo quería vivir en un country, tenía que reformar una casa. Y entonces, mientras reformaba la casa y gastaba $245.000, no quería perderse ese tiempo. Entonces alquilaba otra casa. Entonces apareció el que le alquilaba y los medios lo informaron en el audio número 4 de esta forma que vas a escuchar. Aparecen más gastos sin declarar que comprometen al jefe de gabinete Manuel Adorni. Esta persona que declara hoy, José Luis Rodríguez, lo que dice es que Adorni le alquiló su casa mientras estaba refaccionando la propiedad que había comprado Adorni en Indio Cuá. El precio exacto son $15.600 por 13 meses de alquiler. Declaró que en el verano del 2024 le había alquilado inicialmente esta propiedad, la de él, por $2.400. Una metodología de pago cash, todo en negro. Todo en efectivo. Eso otra vez en cash, siempre cash, en Aruba cash, las reformas cash. ¿Qué más hay que explicar? Y a ver, yo ayer hablaba con alguien que me decía algo interesante, decía que obviamente la corrupción es transversal, pero lo que tiene que pasar es que quien conduce el Estado, cuando ve un hecho de corrupción, desplaza al sospechoso.
Y ahí hay una discusión respecto de, por ejemplo, el caso Insaurralde. El caso Insaurralde, uno nunca sabe en plata, porque visualmente los dos casos son muy fuertes. Como además hay una mina en el caso de Insaurralde, eso lo hace muy, muy visible, pero un yate, Aruba, no sé, avión privado, son cosas más o menos que valen lo mismo finalmente. En un caso lo rajaron a patadas. Insaurralde era un tipo muy importante de la política bonaerense y quedó afuera, en otro caso permanece. Entonces ahí hay una diferencia claramente de actitud entre un sector y el otro. No digo que de un sector siempre los echen a patadas, de ninguna manera estoy mostrando cómo a mí me parece que hay que proceder en un caso como este. Mejor anticipar, ¿no? Mejor darse cuenta a quién pones como jefe de gabinete, pero una vez que eso pasa, bueno, vos tomás una decisión. En este caso, y además es increíble, cuando vos ves el contraste entre el diputeta por chupar una teta fuera de toda la política, y este tipo todavía como jefe de gabinete. Pero Adorni fue noticia no solamente por él, sino porque cuando empezó este gobierno, su hermano, que no tenía ninguna experiencia en defensa, fue designado en el Ministerio de Defensa. Se llama Francisco Adorni. Y Francisco Adorni ayer fue imputado por otro fiscal. Ya en este caso es el fiscal Marijuán, en el otro caso era el fiscal Policita, exactamente. Y fue imputado porque el tipo se descubrió, bueno, en realidad Pagano, ¿cómo se llama? Marcela Pagano. Gracias, Marcela Pagano. Después me dicen, le decís todos los nombres. No, está bien, porque hay momentos que no da más uno. Gracias, no. Marcela Pagano denunció que el tipo canceló de una... creo que 60 palos. Sí, ¿no? un crédito del Vapro en un año de 60 palos. De 60 palos. Así se contaba la noticia, escuchá. Marijuán va a pedir una catarata de medidas de prueba para motorizar esta otra causa por enriquecimiento ilícito sobre Francisco Adorni. La denuncia habla de un patrimonio que prácticamente se duplicó en un año. Sí, en el ejercicio del año anterior él había presentado un patrimonio de poco más de 40 millones de pesos. En el último, según denuncia Pagano, son de 80 millones de pesos. Llama la atención un crédito de 60 millones de pesos, crédito hipotecario, que cancela el hermano de Adorni, según la denuncia, en menos de un año. Y ahí es a donde pone el foco. Dice, ¿de dónde viene este dinero que canceló 60 millones de pesos en menos de un año? 8:48 minutos de la mañana. Además de todo esto, la historia de la casta que destruye al Estado, que eso es lo que estamos contando esencialmente, la casta corrupta que destruye al Estado y entonces abandona desde personas con tratamiento de cáncer, hasta discapacitados, hasta profesores universitarios, hasta alumnos de las escuelas más pobres del país. Hay otras noticias que te las cuenta Noé, dale. Sí, quiero arrancar poniendo el foco sobre dos actores que hoy siguen a esta altura protegiendo el plan económico, protegiendo el plan de gobierno, protegiendo esta destrucción. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia. Ayer la UBA le pidió explícitamente, se lo habían pedido también desde el escenario de la marcha universitaria el martes pasado, que resuelva sobre la cuestión de si el gobierno tiene o no que aplicar la ley de financiamiento universitario, una cuestión en la que en primera y en segunda instancia el Poder Judicial dijo sí, la tiene que aplicar, tiene que pagar lo que dijo el Congreso que tiene que pagar y que por un recurso que interpuso el gobierno, ahora el tema está en manos de la Corte, que por el momento no dice nada. Bueno, está claro y hay antecedentes de que la Corte ha resuelto cuestiones similares en plazos muchísimo más cortos. Hace más de 200 días que está aprobada la ley y no se cumple. Y por otro lado, los gobernadores que vienen regulando y todavía siguen protegiendo, en este caso a Manuel Adorni. ¿Por qué te digo que siguen protegiendo a Manuel Adorni? Porque hoy va a haber una sesión en la Cámara de Diputados para intentar empezar a construir el caminito para interpelar a Adorni. O sea, hacerle preguntas, ni siquiera echarlo, ni mucho menos, que es una potestad que el Congreso tiene con el jefe de gabinete. Pero la oposición tuvo que levantar esa sesión, se dieron cuenta de que no iban a tener quórum y principalmente creo que hubo algunas desinteligencias en el armado de la sesión, pero más allá de eso, se dieron cuenta de que no iban a tener quórum porque hay gobernadores que siguen bancando, en este caso, a Manuel Adorni. El PRO, que en algunos casos ha tenido declaraciones muy altisonantes respecto a Adorni, hoy no iba a dar quórum. Los gobernadores Maximiliano Puyaro, Martín Yarlora, no iban a Ignacio Torres, Rogelio Frigerio, bueno,
todo ese armado de gobernadores con los que la Casa Rosada dialoga generalmente, bueno, no iban a poner ahí a los diputados para avanzar en esa sesión. La pasaron para la semana que viene, van a incluir otros temas para ver si logran captar a los gobernadores. ¿Qué otros temas? Y bueno, por ejemplo, convertir en ley el plan Remediar, que este gobierno eliminó, que no está protegido por una ley, que a muchos gobernadores les preocupó, porque eso implica deterioro de las condiciones de vida en cada una de las provincias. También van a discutir la semana que viene sobre el PAMI, la posibilidad de restablecer las prestaciones del PAMI, además de, obviamente, el intento de interpelación a Adorni, el intento de interpelación a Sandra Petovelo y a Luis Caputo por la ley de financiamiento universitario, que son los que deberían estar aplicándolas, y la ampliación de licencias maternales y parentales. Bueno, van a ver si con esta agenda sí consiguen quórum. Pero, insisto, los gobernadores, la Corte, todavía bancando y blindando, porque muchas veces te preguntas, bueno, ¿qué pasa? La gente sale a la calle, el Congreso aprobó la ley y esto, el otro. ¿Qué más hay que hacer? Decía Franco Bartolacci en el escenario de la marcha el martes. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, hay ahí dos poderes importantes que están todavía bancando el plan económico y en este caso al jefe de gabinete. Vos lo adelantabas recién, ayer muchos jueces federales recibieron una carta del Banco Nacional de Datos Genéticos avisándoles que porque el gobierno no les debe mucho presupuesto y además no les actualiza ese presupuesto que ya les están debiendo, avisándoles a los jueces federales que no van a poder colaborar más en investigaciones federales y que incluso es posible que se pierdan muestras genéticas que hoy están en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y no solo esto está... a mí la nota me la manda un juez federal diciéndome, che, prestale atención a esto porque esto es muy preocupante. Nos están diciendo que no nos van a poder prestar más asistencia. Después hablamos con integrantes de organismos de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas, que también nos decían, bueno, esto es muy preocupante, realmente nunca pasó en la historia. El Banco Nacional de Datos Genéticos, ayer se cumplió un aniversario de la ley que lo creó en 1987, estamos hablando, y hoy está en riesgo de que en menos de 2 semanas tenga que dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque tiene servicios suspendidos como el mantenimiento de equipos, mantenimiento de la infraestructura. Hace meses que no paga la luz. Y bueno, la energía eléctrica para mantener los equipos de refrigeración que mantienen las muestras genéticas es obviamente e indudablemente necesaria. En esos equipos de refrigeración se preservan la sangre, los restos de las exhumaciones que hace el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y por eso, en la nota que le mandó su titular, Mariana Herrera, a los jueces federales, le dice, no vamos a poder llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas por cuestiones presupuestarias. Estamos en una situación crítica de operatividad derivada exclusivamente de la insuficiencia de presupuesto que compromete la continuidad de servicios esenciales próximos a su vencimiento. Y bueno, y le va enumerando ahí a los jueces federales en qué cosas ya no les van a poder dar asistencia para este tipo de investigaciones. Así que estamos hablando también de una situación crítica de un organismo que además fue y referencia mundial. Exactamente, estudiado a nivel mundial el Banco Nacional de Datos Genéticos en la Argentina. Bueno, vos mencionabas recién lo del INTI, empresarios que fueron a bancarlo y no los dejaron ingresar, bueno, tuvieron que dar la charla que iban a dar en la calle con el riesgo de que los repriman. El conflicto docente que se va agravando en Chubut, ayer hubo cortes en la Ruta 3, en Puerto Madryn, así que son situaciones que se van acumulando. Hoy vamos a conocer el número de inflación, veremos, las consultoras anticipan que va a ser más bajo que el del mes pasado, pero también hoy conocimos que YPF descongela las naftas, aumenta un 1%, dicen que la vuelven a congelar, bueno, o que van a aplicar esta estrategia de micropricing, de ir modificando el precio de a poquito todos los días, pero es una situación realmente muy difícil. A ver, breve reflexión sobre algo que va a pasar hoy, que recién mencionó Noé, que tiene que ver con el índice de inflación. Hay distintas, mira, el índice de inflación va a dar un poco más bajo que en
que en marzo. El que refería a marzo, claro, abril va a bajar la velocidad de aumento de los precios respecto de marzo. ¿Cuánto? No se sabe, puede ser que de 3,4 baje a algún rango, en general hablan de entre 2,4 y 2,8, poner en algún lugar de ese rango. Es la primera vez que baja en el último año y eso es en algún sentido un alivio. Lo que pasa es que va a haber una discusión, se las anticipo ya, interesante sobre miradas respecto de esto. ¿Qué significa miradas? Para un amplio arco de economistas, los economistas profesionales que han criticado el programa de gobierno, insisto, desde puntos de vista muy distintos, igual que en el tema de educación, que critican, aunque tengan punto de vista de que hay que hacer distintos, que lo que te dicen es, mira, fue exagerado, no fue real el 3,4 de marzo, porque había un montón de elementos coyunturales que tiraban para arriba la inflación, pero la inflación anda a un nivel de entre 2 y 2,5, más cerca de 2,5 que de 2. Entonces lo que vos vas a tener, por ejemplo, yo lo escuchaba a Martín Rapetti en estos días hablando con Reinaldo, diciendo, lo del mes pasado fue mucho, pero va a ser muy difícil bajarlo de 2 a 2,5. Pero lo escuchás a Hernán Lacunza hablando con Máximo Montenegro y te dice, bueno, acá a fin de año, si solo van a tratar de hacerlo por el lado fiscal, no van a bajar de 2, algún mes podrán bajar, otro mes va a subir un poco más, pero va a estar alrededor de ahí. Lo escuchás a Cotani o a Cavallo y te dicen lo mismo. Entonces la discusión que va a haber el día de hoy es si esto es un camino hacia la baja sostenido o si lo que estamos viendo es que despejados algunos elementos estacionales o coyunturales, la inflación vuelve al nivel que está, que es un nivel mucho más alto, por ejemplo, que el del último año de Cristina Kirchner, para darte una idea. Y entonces, esa es una de las discusiones que hay. Y la segunda discusión, que tiene que ver con esto, tiene que ver con el método que se aplica para bajar la inflación. ¿Por qué? Porque las personas que te dicen no va a bajar de esto, te dicen hay una inercia y vos no podés manejarlo y es una inflación muy alta, sobre todo si tenés en cuenta la cantidad de anclas que hay para sostenerla así de alta. O sea, no suben los salarios al nivel de la inflación, el tipo de cambio está muy bajo, la tasa de interés para tomar crédito sigue estando muy alta pese a que bajó mucho. Hay un montón de productos importados que vienen para bajar los precios, pero todo eso te hace daño al consumo, a la industria, a la vida cotidiana de la gente, etcétera. Obra pública no hay, bueno, todas esas cosas que funcionan como un ancla. Entonces, los que son críticos de la manera en que el gobierno está encarando este problema, te dicen, ellos están aplicando un solo método, que es el método del ajuste, y con el método del ajuste llegás hasta acá. Y cuanto más ajuste hagas, desesperado por seguir la inflación, lo que vas a generar es más daño social y más daño económico, pero no vas a lograr bajar la inflación. Y el gobierno te dice, no, acá lo único que importa es el equilibrio monetario, el equilibrio fiscal, y lo que estamos buscando es hacer más ajuste ante la caída de la recaudación, porque eso va a terminar de bajar la inflación. Del otro lado le dicen, si vas a hacer más ajuste, lo que vas a hacer, bueno, esto haces mucho daño y no hay tanto, ayer la escuchaba a Marcó del Pont también, no hay tanto, a María del Poyeto también, diciendo no hay tanto espacio ya más para ajustar, hasta dónde vas a ir con el ajuste y toda la discusión que hay al respecto. Hay otra mirada que por lo menos yo le aportaría a todo este debate, que es que el ajuste no se hace solo para bajar la inflación, se hace porque el gobierno está desesperado porque no sube el riesgo país. Y entonces necesita mostrar una y otra vez que va extendiendo en el tiempo el equilibrio fiscal, porque si hay un dato que de repente apareció el déficit, eso puede disparar el riesgo país. Y está tan desesperado por la mirada de los mercados que ahí no tiene espacio. No es solamente una estrategia antiinflacionaria, es una estrategia de no generar un quilombo bárbaro con los que de repente te pueden decir, mira, no le prestamos más a la Argentina, sube el riesgo país y ahí tenés un descalabro mucho más fuerte. Entonces, en ese contexto no tiene espacio, aunque no sea un mecanismo para bajar la inflación, porque su mirada es la mirada de los mercados, no la mirada de la sociedad. Entonces, en ese contexto apela a lo que sea. Otra de las anclas es el ancla del precio de las naftas. Cuando te dicen 1% en 45 días, subió un montón más, como, no sé, de haber subido un 70%, 60 y pico por ciento. Y la Argentina adaptó 20%. Y te van aumentando, agradecé que es estatal YPF, porque si no fuera estatal YPF y fuera privada, te lo suben y a cantarle a Magoya. Y entonces tenés una inflación de esas. Si hay algo que está beneficiando en este momento al gobierno, es que YPF fue expropiada por el kirchnerismo y hoy es estatal y por eso la mantiene estatal. En cualquier caso, la discusión sobre, no sé, alguna gente, el otro día Lacunza decía, si vos agarrás y lo único que pensás en la inflación es un ajuste y por un elemento de todo
solo el análisis de sangre, que es la inflación, destruís todos los otros signos vitales, estás haciendo un daño muy grande, con lo cual el gobierno está siendo acusado de que en función de eso, la desesperación por bajar la desesperación por bajar la inflación, está haciendo mucho daño colateral. Todo ese debate lo vas a ver en el día de hoy y en el día de mañana, y nosotros, por supuesto, vamos a aportar nuestro punto de vista, nuestra reflexión, siempre agregando que, a diferencia de lo que yo estoy diciendo, de cómo ellos vienen destruyendo el Estado, que es realmente, a mi entender, criminal, en el caso de la lucha contra la inflación es una lucha mucho más difícil, mucho más complicada, donde, bueno, qué sé yo, no hay muchas formas de no fracasar, o por lo menos por momentos se vuelve como una pelea muy desgastante, muy, muy terrible. Van a festejar como locos un índice que no es para festejar, pero bueno, son los gajes del oficio o las características de esta gente tan rara que nos gobierna. El mundo está pendiente, no está pendiente de nosotros, está pendiente de la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump, que hoy entra en su segundo día y seguramente Noé tiene datos y análisis sobre el tema. Dale. Excelente onda entre Donald Trump y Xi Jinping. Un hondón. Un hondón, al menos lo que nos están mostrando. Después vemos, pero en principio, bueno, hablaron ambos antes de ingresar a la reunión bilateral. Xi le dijo a Trump, las relaciones económicas entre China y Estados Unidos son un win-win, son un ganar-ganar para los dos, tenemos que ser socios en lugar de adversarios, tenemos que dirigir nuestras relaciones en la dirección correcta, tenemos que superar nuestras diferencias, si nuestra relación es estable es una bendición para el mundo, todas declaraciones buena onda. Trump obviamente devolvió la buena onda, siempre que tuvimos dificultades las resolvimos, nos llevamos bárbaro. Dijo Trump, la gente no lo sabe, pero nos llamamos cada vez que hay un problema, lo resolvemos muy rápido, vamos a tener un futuro fantástico juntos. Eres un gran líder, le dijo a Xi Jinping, se lo digo a todo el mundo, eres un gran líder. A veces a la gente no le gusta que lo diga, pero yo lo digo igual. Vamos a escuchar un poquito de ambos antes de la reunión bilateral. Arrancamos escuchando a Trump respecto de Xi Jinping. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. Es un honor estar con usted, es un honor ser su amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a estar mejor que nunca, le dice Trump, que lo invitó a ir a Estados Unidos el 24 de septiembre, así que seguramente eso se cumplirá. Escuchemos un poquito más de Trump hablando de Xi Jinping. Particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing, and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Bueno, arranca hablando de los niños que ayer veíamos, ¿no? Muchos niños que recibieron a Trump al llegar. También después hubo otros momentos en los que muchos niños chinos estaban ahí con banderitas, qué sé yo. Entonces le dice, estoy particularmente impresionado por los niños. Eran felices y hermosos. Sé que representan mucho para ti. Y después dice esto que yo contaba antes, que tenemos una relación larguísima, hemos superado dificultades. Si hay problemas nos llamamos, vamos a tener un futuro fantástico juntos. Por supuesto, Xi Jinping devuelve las amabilidades, le dice esto. Ahí viene. A historic landmark year that opens up a new chapter in China-US relations. Bueno, él está ahí doblado al inglés, habla de que 2026 sea un año histórico en las buenas relaciones entre China y Estados Unidos. ¿Esto es verdad? ¿Esto es lo que está pasando? Esto pasó hasta ahora. No, pero quiero decir, en la realidad, digo, ¿hay alguna distancia entre el discurso y la realidad? Bueno, no terminó todavía la reunión. Esto es previo a la reunión. Hay, sí, muchas miradas de
qué es lo que espera Estados Unidos de esta reunión y qué espera China de esta reunión. Veremos si... A ver, según el New York Times, Estados Unidos está esperando que China le compre más aviones Boeing, le compre más energía, le compre más carne, le compre más soja. Y Estados Unidos está esperando establecer una nueva junta de comercio con China para ver si pueden regular de esa manera las relaciones. Pero hay algunos datos positivos. Por ejemplo, Xi Jinping no mencionó el tema Irán en esta antesala de la reunión, solamente habló de, tener un llamamiento amplio para que las relaciones bilaterales sean estables, pero no mencionó Irán, no mencionó Taiwán. Trump tampoco se metió en ninguna de esas, que suele hacerlo sin ningún problema. Así que aparentemente van a poder encontrar algún tipo de acuerdo. Creo que agrega mucho, suma mucho a este escenario, que Trump llega en baja a esta reunión. Entonces, eso lo facilita o lo incentiva más a encontrar un acuerdo. Ayer llamó la atención que en la delegación estadounidense llevó muchos empresarios Trump y llevó a toda la plana mayor de los magnates tecnológicos. Estaba Elon Musk, que se fue del gobierno de Trump recontra peleado. Bueno, fue con... ahí estamos viendo algunas imágenes para los que nos están viendo en YouTube, de todos los magnates tecnológicos participando ahí de este encuentro. Elon Musk, Tim Cook, el de Apple, Larry Fink, de BlackRock, estaban, una cantidad de magnates increíbles. Cuando salieron de esta reunión, los periodistas se acercaron, Elon Musk gritó: maravilloso, wonderful, respecto de la reunión. Tim Cook, el de Apple, dijo a lot of good things, muchas cosas buenas. Y el de Nvidia, esta empresa que hace estos chips carísimos que son súper necesarios para la inteligencia artificial, mostró pulgares para arriba y dijo: son increíbles, Xi Jinping es increíble. Así que están todos como súper emocionados con que está todo bien en esta reunión. A mí me impresiona un mundo conducido por autócratas, porque tanto Xi Jinping tiene, los que saben de política china te cuentan que desde Mao Zedong en adelante había un régimen de sucesión hasta que llegó él y dijo: me quedo yo. Xi Jinping es un aliado muy fuerte de Putin, que después de varios intentos de alternancia en el poder en Rusia, dijo: llegué yo y me quedo yo. Y Trump es uno al que le gustaría hacer eso. Lo que pasa es que está en un país con una tradición que lo va a frenar, y entonces en el momento termina, pero le gustaría hacer: a ver, somos nosotros tres, nos dividimos el mundo, esto para vos, esto para mí, esto para... y vemos cuando hay diferencias, nos llamamos por teléfono. Es un escenario que a Trump no les disgusta. A mí me impresiona mucho que hace un tiempito hubo una reunión entre Xi Jinping y Putin y hablaron mucho de el tema de cómo hacer para que la vida sea lo más eterna posible, para prolongar la longevidad, porque a ellos les preocupa, si se mueren, se van a tener que ir del poder. Entonces... están pensando, y de la vida, claro, pero eso es secundario. El poder. Que es lo mismo que están pensando Peter Thiel y todos estos tipos de Elon Musk, cómo hacer para que duremos nosotros, que somos los superhombres, lo que vamos a definir el futuro de la humanidad. Una cosa realmente muy normal. En ese contexto hay algo que es muy novedoso, porque uno está formateado con la idea de la Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría, ¿qué era? Dos sistemas económicos casi sin contacto entre sí, que lo que hacían era incrementar su poder bélico para desestabilizarse mutuamente sin enfrentarse directamente. Entonces, la Guerra Fría era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No hay guerra en Europa, pero nos peleamos por todo el resto del mundo. Acá los territorios de la guerra o de la competencia por la hegemonía son otros. Está el terreno militar, pero después está el terreno de la inteligencia artificial, que está vinculado al militar, y el terreno comercial. La paz le conviene a China y no a Estados Unidos, porque con la paz incrementa su poder económico y Estados Unidos lo disminuye. En cambio, Estados Unidos hace lo que hace con Irán o Venezuela, etcétera, porque quiere recursos naturales para tener más poder económico contra China. Y ese tema es un tema muy difícil de reglamentar, porque gira a través de la competitividad y lo otro es que están muy vinculadas entre sí las economías. Entonces, un quilombo grande en Estados Unidos puede derrumbar la economía china y viceversa. Entonces, hay espacios donde solo la locura puede hacer que esto estalle, porque la interdependencia es muy fuerte. Ahora, la interdependencia hoy favorece a China. Totalmente. Y además, Estados Unidos gana plata con la guerra. O sea, es una industria armamentística fenomenal, un nivel económico tremendo, que además impulsa el desarrollo tecnológico. China no gana plata con la guerra. China no necesita de la guerra para... Necesita el comercio. Exactamente.